Bueno, pues como decía, casi en modo express, voy a llamar a los dos siguientes ponentes de la mesa de debate que van a hablar sobre los derechos de autor en el mundo virtual. Son Pedro Sánchez Álvarez, que es jefe del Departamento de Socios de Cedro España, y Mercedes Morán Ruiz, que es del Departamento Jurídico de Cedro España. Muchísimas gracias. Pues entonces os dejo a vosotros. Bueno, queríamos agradecer a Exhibet su invitación y especialmente a Susana Linares. Para nosotros es un placer estar aquí. Somos los raritos o infiltrados porque no pertenecemos al mundo de la educación directamente y además no somos millennial, así que hemos traído una presentación en PowerPoint cargada de términos como blockchain e inteligencia artificial para hacernos los listos o para parecer un poquito más listos. Pero aunque no pertenezcamos directamente al sector de la educación, sí que compartimos con Exhibet una creencia, y es que una educación de calidad para nosotros es una educación respetuosa con el derecho de la cultura, respetuosa con la creación y respetuosa con la propiedad intelectual. Nos ha hecho mucha ilusión escuchar al doctor Juan Carlos de Argentina cuando ha dicho que ellos tachan prácticas en los alumnos como el copia y pega y el plagio. Nosotros también creemos que ya desde la infancia hay que inculcar esos valores de la creación y de la creatividad y del respeto al trabajo intelectual ajeno. Bueno, pues se ha hablado mucho de tecnología hoy y de cambio y transformación digital. También estos avances tecnológicos y esta transformación digital ha afectado y ha revolucionado el mundo de la creación y de la propiedad intelectual. Ya no tenemos esa imagen de un pintor frente a un lienzo con una paleta o un compositor frente a un instrumento. Ya cualquiera de nosotros puede tener desde su casa acceso a diferentes herramientas tecnológicas y conseguir componer desde su habitación, retocar una fotografía y que tenga excelentes resultados. También tenemos herramientas de inteligencia artificial que han llegado a componer canciones. Hace poco hemos podido leer en prensa que se ha subastado en la Galería Christie's una obra pictórica creada por sistemas de inteligencia artificial. Se ha subastado y ha alcanzado un valor superior a los 300.000 euros. Y es una obra que no la ha pintado un pintor, no la ha pintado un artista, se ha creado con inteligencia artificial. También tenemos creaciones colaborativas, se crean obras desde diferentes partes del mundo, diferentes autores participan entre sí, ni siquiera tienen por qué conocerse y llegan a resultados creativos. Es el ejemplo de Wikipedia, en el que participa un montón de autores sin llegar a conocerse y van sumando su proceso creativo. También esta forma de crear tiene su resultado en la forma en la que distribuimos las obras. Ahora, con un simple clic, nuestras obras pueden llegar a todos los lugares del mundo y además sin coste. También esto incide en la manera en la que accedemos a las creaciones. Cualquiera puede acceder a nuestras creaciones, no tenemos por qué llegar a conocer a nuestros destinatarios y de una forma prácticamente gratuita podemos llegar a inmensas audiencias. Todo esto tiene incidencia en la creación, tiene incidencia en los derechos de los autores. La tecnología propicia todos estos beneficios, pero también tiene sus repercusiones muchas veces negativas en los titulares de derechos. Pues ya para nosotros no son desconocidas ni ajenas nuevas formas de explotación como las plataformas de streaming. ¿Dónde quedaron esos videoclubs? Ya no nos hace falta ir al videoclub a por una película. Todos podemos acceder a la película que queramos, desde donde queramos y en el momento en el que queramos. La televisión a la carta, almacenamiento en la nube, en la que podemos almacenar millones de libros, canciones, música, películas, campus virtuales. Ya se ha hablado a lo largo del día de hoy, ya no hace falta desplazarte a otro país para poder acceder a una educación en una universidad en un país extranjero. Clases en línea, etcétera.
Todo esto lo ha propiciado las tecnologías. Surgen nuevos modelos de negocio, también surgen riesgos para los creadores. Esta facilidad de propagación, esta facilidad de distribución que ha propiciado las nuevas tecnologías tiene su contrapartida, y es que muchas veces el creador pierde el rastro de lo que crea. Se propicia pues, la piratería, que lamentablemente todos conocemos, se propicia la falta de crédito al creador, se propician esos copias y pegas, que el autor pierda el rastro de su obra. Por dar algunos datos de esta transformación, estos datos son del Eurobarómetro creado por la Unión Europea. Aquí encontraréis la fuente. Se realizó a partir de un estudio con datos del 2016. Si se hiciesen las mismas preguntas en el año 2019, los datos serían superiores, pero por hacernos una idea, ya el 57% de los usuarios de Internet accede a la prensa, ya no por prensa en papel o suscripciones a los periódicos en papel. Se puede acceder a la prensa a través de páginas de Internet, de agregadores electrónicos de contenidos, etc. El 49% de los usuarios ya accede a la música en línea y a las películas en línea. El 53% de los usuarios de Internet busca imágenes en Internet que posteriormente puede descargar y utilizar conforme a los derechos de autor o no. Por tanto, todas estas nuevas tecnologías nos está abriendo un campo inmenso de posibilidades de creación, de utilización de contenidos, en algunos casos lícitos, en algunos otros casos no lícitos. Que ha hecho que la legislación lamentablemente siempre va un pasito por detrás de los avances tecnológicos. Los procesos legislativos lamentablemente son muy lentos y cuando llegan pues ya los usos llevan realizándose años. Actualmente este mes se ha aprobado por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo una directiva de derechos de autor en el mercado único digital. Todavía no se ha publicado esta directiva en el Diario de la Unión Europea y a partir de su publicación, que tendrá que ser muy próxima, tendremos los Estados de la Unión Europea el plazo de 2 años, en algunos casos se cumple, en el caso de España previsiblemente llegaremos tarde como siempre, transpondremos deprisa, tarde y mal cuando nos amenacen con tirarnos de las orejas, y esta directiva introduce en las legislaciones, va a obligar a introducir en las legislaciones de los Estados miembros una serie de medidas que afectan a la creación, especialmente en el ámbito digital. Se establecen una serie de excepciones o límites a los derechos de autor para permitir ciertos usos, especialmente en el ámbito digital y con carácter transfronterizo. Algunas de estas excepciones, pues está usos educativos en el entorno digital para favorecer esa utilización de obras en campus virtuales, en cursos de los que se puedan beneficiar alumnos de diferentes Estados miembros, o la minería de textos y datos. También se incluye un sistema de licencias para permitir el uso de obras fuera del circuito comercial, que son aquellas obras que ya porque no ha interesado que sigan explotándose comercialmente, han quedado fuera de la posibilidad de que los titulares, de los usuarios, accedan a ellas, pero tienen un gran valor cultural, forman parte de nuestro acervo cultural y es necesario que permanezcan vivas, que la gente pueda tener acceso a ellas. Se establecen, esto es muy importante, normas para de alguna manera hacer responsable a determinadas plataformas de Internet que permiten la subida y el intercambio por parte de usuarios de contenido protegido por derechos de autor. Estas plataformas, que no voy a decir ningún nombre, pero todos ustedes ya las conocen y serán usuarios de las mismas, hasta ahora se beneficiaban de un régimen de exención de responsabilidad. Sin embargo, a través de sus redes circulaba un buen número de obras protegidas sin que los autores o los productores o los creadores obtuvieran un rendimiento económico. Sin embargo, estas plataformas sí que se veían beneficiadas por todo el tráfico que generaban esas obras. Por tanto, podemos decir que venían teniendo un modelo de negocio parasitario. A través de la utilización de obras ajenas obtenían rendimientos económicos sin que el verdadero creador viera nada sobre esos rendimientos.
También se establece un derecho conexo a favor de los editores de prensa por los usos digitales que se producen de sus obras. Y, sobre todo, se establece también un sistema que garantice la transparencia en la cesión de derechos, para que todos los creadores puedan obtener rendimientos de la cesión de los derechos sobre sus obras. Voy a intentar ser lo más breve posible porque es la hora de la comida y no quiero que ustedes me odien, y además nosotros tenemos que coger un tren y no podemos quedarnos en tierra, así que paso brevemente. La minería de textos y datos es hoy en día un sistema fundamental para organismos de investigación, para entidades de investigación, puesto que permite, a través de la utilización de máquinas, el análisis de grandes cantidades de datos que para un humano serían absolutamente inabarcables. Sin embargo, a través de sistemas computacionales se permite analizar grandes cantidades de textos, normalmente textos científico-técnicos, y a través del análisis de toda esa información poder extraer pautas de conducta, patrones. Imaginaos una cantidad importante de información, de documentación acerca del estudio de una determinada enfermedad. Pues a través del análisis de toda esa información de una forma rápida y a través de sistemas computacionales se pueden extraer patrones de esa información. Por ejemplo, que todas las personas que tengan una determinada enfermedad es porque afectaba a un determinado gen. Esa información, que para un ser humano requeriría una gran cantidad de tiempo, el análisis de toda esa información, para una máquina puede llegar a hacerlo en segundos. Por tanto, la introducción de una excepción que permita estos usos es importante para toda la Unión Europea, puesto que la coloca en una posición de ventaja en el ámbito de la investigación. Sin embargo, no olvidemos lo que se va a analizar, lo que se va a reproducir, lo que se va a utilizar, lo que se va a copiar y pegar van a ser volúmenes de información, en muchos casos protegidos por derechos de autor. Entonces, pues este tipo de excepciones hay que verlas con cautela para que, si bien se favorece a la sociedad en su conjunto, tampoco se ocasione un perjuicio injustificado a los titulares de derecho que han invertido su trabajo o su dinero o su esfuerzo en la creación de esta información, de estas obras científico-técnicas. Entonces, lo que prevé la directiva es que los beneficiarios de esta excepción sean los organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural. Si es una empresa privada, tendrá que obtener una licencia para llevar a cabo este uso. Otra de las excepciones que incluye esta directiva es la utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas y digitales transfronterizas, que permitiría que los centros que lleven a cabo planes formativos que puedan tener alcance en diferentes estados puedan compartir en sus campus virtuales y hacer uso de obras protegidas por derecho de autor. Igual que en la excepción anterior, hay que ser muy cauteloso, porque una excepción que permita el uso de obras protegidas por derecho de autor, una excepción, no olvidemos, permite el uso de una obra sin tener que pedir autorización. Entonces, una excepción que permita ese uso puede llegar a vulnerar el mercado del editor, del autor que cree ese tipo de obras, y que, sin embargo, la ley permita su uso sin autorización. Por tanto, deja en mano desde los Estados miembros, uno, que se puedan excluir de la excepción algunos determinados tipos de obra, como podría ser los libros de texto o los manuales universitarios, y la posibilidad de establecer una remuneración o compensación por estos usos. Obras fuera del circuito comercial. En ocasiones las entidades, las organizaciones culturales, las organizaciones responsables del patrimonio cultural han encontrado dificultades, puesto que son garantes de la cultura, son garantes de la difusión cultural, pero en ocasiones se encuentran que hay obras a las que la ciudadanía no puede acceder, puesto que ya no hay un interés comercial en que esas obras permanezcan en el mercado. Esas obras se consideran
obras fuera del circuito comercial, y la directiva prevé una solución para que la ciudadanía pueda acceder a esas obras. Se traduce en un sistema de licencias que concederían las entidades de gestión para que esas obras vuelvan a tener una segunda vida. Luego existen los derechos a favor de los editores de prensa. Los editores de prensa, todos hemos pasado de leer el periódico en papel ahora mayoritariamente a leerlo a través de las páginas web de los distintos medios, o incluso a través de otros tipos de negocio que han ido surgiendo al margen de los verdaderos titulares de derecho, al margen de los editores de prensa, que de una forma un poco parasitaria, no ilícita, pero en ocasiones incluso ilícita, pero sí parasitaria, se han ido aprovechando del esfuerzo de los medios de prensa, de los editores de prensa, de su esfuerzo económico y de su esfuerzo creador, copiando y pegando fragmentos de las noticias y haciendo una agregación de noticias, de forma que el usuario de un simple vistazo accedía a estos agregadores de noticias, ya no tenía que ir al medio original, ya no tenía que ir al periódico original, y de un simple vistazo veía satisfecha su necesidad de información leyendo en un pantallazo pues todas las noticias del día. Esos modelos de negocio absorbían las visitas de los medios originales, del medio del que provenía la noticia, ocasionando en ocasiones perjuicios económicos al titular de derechos. Por tanto, la directiva, para atajar este problema, introduce un derecho conexo a favor de los editores de prensa por los usos en línea que se produzcan de sus publicaciones. Y ahora ya dejo paso a mi compañero Pedro Sánchez. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Mercedes. Pues nos hemos metido en materia antes de contaros quiénes somos y por qué estamos aquí, porque nos ha invitado Susana, evidentemente. Susana es socia de Cedro y nos conoce muy bien y entiende que la protección de los derechos de los autores y los editores es algo fundamental, además su doble vertiente de autora y editora, para poder mantener la cultura y poder mantener el acervo cultural que tenemos, como ha dicho Mercedes. Nosotros somos de Cedro. Cedro somos la Asociación de Autores y Editores de España. Tenemos casi 26.000 socios, de los cuales casi 24.000 son autores y 2.200, por decir los números gruesos, son editores. Para los que sois de fuera, que sepáis que igual que está Cedro en España, tenéis Cadra en Argentina, que sé que hay argentinos, tenéis Cempro en México, que también hay mexicanos, tenéis CDR en Colombia, está SADEL en Chile, o sea, en prácticamente todos los países hay una entidad de gestión que representa los derechos de los autores y los editores. ¿Qué es lo que nosotros gestionamos? Nosotros gestionamos los usos secundarios de las obras. El autor, con el editor, lo que hace es cierrar un contrato de edición donde le cede los derechos para que se realice la explotación primaria de la obra, es decir, la puesta en el mercado de esa obra. Entre ellos cierran las condiciones. En cada uno de los países hay una legislación. En España tenemos este contrato de edición con las condiciones que tiene. Y una vez que el libro lleva o que la obra llega al mercado, se pueden hacer una serie de usos que tienen que ser autorizados por el titular. Por eso Mercedes hablaba de excepciones. La regla, la norma en propiedad intelectual es que cualquier uso que se realice de la obra necesita la autorización del titular, ya sea el autor o el editor. ¿Qué es una excepción? Que la ley expropia al autor y al editor ese derecho y lo que hace es, porque hay un universo inmenso de usuarios y un universo inmenso de titulares. ¿Y qué es lo que hace? Crea las entidades de gestión, que es lo que somos nosotros, para que sirvan de plataforma de conexión entre usuarios y titulares. Nosotros realizamos la gestión, tenemos dos gestiones diferentes. La gestión colectiva obligatoria es aquella gestión que se realiza porque la ley expropia el derecho. En este caso, en España, tenemos la copia privada, de la que los españoles habéis oído hablar. Tenemos la remuneración universitaria, el artículo 32.4. En las universidades, en los campos universitarios, pueden subir por ley hasta un 10% de un fragmento de una obra o un artículo de una revista sin solicitar la autorización del titular, pero le tienen que remunerar a los titulares por realizar ese tipo de utilizaciones. Y realizamos gestión colectiva voluntaria con estos 26.000 socios que tenemos para autorizar
usos que se realizan en ámbitos que son normalmente conocidos y que son necesarios para su realización. Aquí hay representantes de escuelas de negocios. En las escuelas de negocios necesitan utilizar material de otros titulares, y para eso estamos nosotros, para conectar y para poder autorizar el uso de esas obras en estos centros. Es un ejemplo. Las industrias farmacéuticas, por ejemplo, también requieren la autorización para manejar todo el material, toda la documentación científico-técnica que utilizan dentro de la compañía. También realizamos función social, y esta es una parte de la que nos sentimos muy orgullosos, ya que el 20% de lo que recaudamos por copia privada tenemos que dedicarlo a ayudar a nuestros socios, al colectivo. Tenemos desde ayudas de urgente necesidad para aquellos titulares que no se encuentran en una situación óptima para poder llevar a cabo la vida normal. Para que os hagáis una idea, les ayudamos desde a pagar el alquiler, pagar la luz, que puedan tener tratamientos médicos que no están cubiertos por la Seguridad Social. Ese tipo de situaciones, bueno, pues es gente que se ha dedicado a escribir, a lo mejor es un poeta que se ha dedicado a escribir poesía, que es muy conocido y que ha liderado muchos ateneos culturales, pero que no se ha preocupado en su vida por ser autónomo ni por cotizar. Llega a una determinada edad donde no tiene a quién recurrir, las ayudas que da la Administración llegan al nivel que llegan, y en este caso acuden a nosotros, que somos su caja B como asociación de autores y editores, para poder sobrevivir. También damos ayudas directas, desde comprar material óptico, esto no voy a entrar porque tenemos un poco de prisa. Patrocinamos también asociaciones de autores y editores. Luego lo voy a ligar con el final, porque en este patrocinio forma también parte de la función que nosotros tenemos, que es la concienciación social sobre el uso correcto de las obras. Y aquí hemos venido a hablar del mundo virtual. ¿Qué ha pasado en el mundo virtual? Cuando yo estudié en la universidad hace muchos años, lo que se hacían eran fotocopias. Es decir, las obras estaban en la biblioteca, tú las sacabas, las fotocopiabas, y hasta ahí, bueno, necesitabas la autorización del titular, nadie lo hacía, aunque la ley de propiedad intelectual ya estaba, nadie lo hacía, pero claro, era algo medianamente controlado. Pero llega el mundo de Internet, y con Internet llega la posibilidad de realizar copias piratas, circular estas copias piratas. Para que os hagáis una idea, en el mundo editorial hay veces que los libros están pirateados y subidos a Internet antes de que estén publicados. Es decir, en galeradas, ya en el circuito editor, distribuidor, impresor, hay fugas y esos libros se suben a Internet. Evidentemente, las ventas que recibe tanto el editor, que ha realizado el esfuerzo comercial, como el autor, que ha realizado el esfuerzo intelectual para la creación de la obra, se ven automáticamente mermadas por la piratería. Es una lucha que desde CEDO estamos liderando. Como entenderéis, representamos pues mayoritariamente al sector, y tenemos desarrolladas varias herramientas y varias estrategias, de todas las que tenéis ahí, que las podéis leer, y aunque no seáis millennial, las presentaciones están para esto, para que podamos avanzar más rápido. Hemos desarrollado desde hace un año una herramienta de localización automática en Internet de las obras para su retirada. ¿Qué hacemos? A esta herramienta le aportamos el metadato de la obra, el metadato, en este caso, si son libros, a partir del ISBN, el título, el autor y el editor, y la herramienta rastrea Internet buscando aquellas webs donde hay una puesta a disposición de la obra de manera ilícita. Una vez localizada, le comunica al titular ya sea de la página de enlace como la página de almacenaje, que esa obra está colgada sin autorización del titular para que la retire, y que si no se atengan las consecuencias legales que puede tener. Y al mismo momento le comunicamos a Google España, que al final de esa URL hay una descarga ilícita y que no tiene la autorización del titular para realizarlo. Google, como somos quienes somos, nos tiene como proveedor de confianza, y lo que hace automáticamente es desindexa esa URL de las búsquedas. Y si algo tiene la gente que quiere piratear una obra es que son vagos. Y si no aparece en la primera página de búsqueda de Google, tenemos estudios, no siguen buscando. Entonces, la desindexación, es decir, que aparezca la página 428 de las búsquedas, hace que la gente no pase hasta la 428 o incluso la 20. Y con eso conseguimos que, aunque el pirata inicial que ha puesto a disposición la obra no la retire de la página de almacenaje, sí conseguimos que por lo menos los que quieren buscarla y buscar la pirata, lo famoso de librosgratis.com y todas estas cosas, pues no consigan encontrarla. Y luego la siguiente parte, la siguiente área donde estamos trabajando
para proteger los derechos de autor en el mundo virtual es a través de la concienciación. Muchos de vosotros no sois españoles, pero para que os hagáis una idea, hubo una campaña hace unos años, a los españoles, algunos o los de mi edad os acordaréis, que era un padre que por la mañana se levantaba el domingo, estaba su hija sentada al lado, el padre se echaba el café y lo revolvía y la hija se echaba el colacao y lo revolvía. El padre cruzaba las piernas y la hija cruzaba las piernas. El padre abría el periódico y la niña abría un cuento. Nuestros hijos aprenden por imitación. Si nosotros le damos un buen ejemplo, ellos conseguiremos que entiendan el valor de la creación. Nos dimos cuenta que en las escuelas, en los colegios, en los institutos, en todos los niveles formativos preuniversitarios, había un desconocimiento, iba a decir bestial, pero no, un desconocimiento absoluto por parte de tanto de los profesores como de los alumnos de lo que podían hacer y no hacer en clase. Aquí tenemos al director del colegio Joife, es un colegio de reconocido prestigio en Madrid. Pues los niños empezaron a hacer copia-pega, claro, a partir de los 8 años, 10 años, 12 años, y los profesores, bueno, al principio veían los trabajos y decían, pues este niño no es tan listo, pero qué buen trabajo me ha hecho. Hasta que empezaron a darse cuenta de que lo que estaban haciendo era copiar-pegar. Y nosotros nos dimos cuenta de qué significaba esto, porque estaban plagiando obras, no estaban acogiéndose al derecho a cita. Entonces desarrollamos hace 14 años un proyecto que se llama Es de Libros, un concurso que se realiza entre todos los alumnos de secundaria y bachillerato de España. Ya han participado cerca de 50.000 y lo que hacemos es les enseñamos a trabajar siendo respetuosos con los derechos de autor, es decir, concienciamos desde abajo. Esa niña que abre el cuento, ese chico que con 13 años aprende a cómo se tiene que investigar, cómo se tiene que citar, dónde hay fuentes abiertas, qué fuentes no se pueden utilizar o qué significa poder citar. Cuando llegue a la universidad o cuando sea mayor, se comportará de una manera respetuosa con los derechos de autor. El siguiente plan que tenemos de formación del profesorado es la otra pata, porque nos encontrábamos y de hecho nos llamaban sistemáticamente profesores de institutos, de colegios, de academias, para preguntarnos qué es lo que podían hacer y qué no podían hacer en clase. Entonces, pese a la resistencia que tuvimos inicialmente por parte de la Administración, hemos conseguido desarrollar un curso de formación online, tutorizado personalmente, además una de las tutoras del curso es Mercedes, en el que enseñamos a los profesores qué es lo que se puede hacer y no hacer en el aula. Nosotros representamos al sector de la obra de texto, de lo que está escrito, pero en este curso no solo le enseñamos a los profesores qué es lo que se puede hacer en el aula respecto a la obra escrita. Le enseñamos porque ahora eso es irreal, no estamos en las clases magistrales de Fray Luis de León. Ahora hay una pizarra digital, a los niños les ponen películas, a los niños les ponen vídeos, les ponen documentales, les ponen música y les enseñamos a los profesores a qué es lo que pueden hacer en clase, qué es lo que necesita, o sea, cuáles son las fuentes abiertas y qué es lo que necesitan en caso de que quieran utilizar una obra protegida, cómo lo pueden hacer y cómo desde CEDRO para las obras de texto les podemos ayudar o desde otras entidades de gestión que representan a otros colectivos de creadores les pueden ayudar. La verdad es que ha sido un éxito rotundo. Empezamos, como digo, con mucha resistencia en Andalucía y en la Comunidad de Madrid y ahora, bueno, pues el resto de las comunidades autónomas están apostando por esta formación porque entendían que era un hueco que tenían dentro de la propia formación del profesorado. Los impartimos a través de los centros de profesorado. Lo presentamos en el Ministerio de Cultura, tuvimos la suerte de que Susana viniera el día de la presentación del curso y la valoración por parte tanto de la Administración como de los profesores, que son los usuarios, fue bastante buena, lo que nos ha animado a seguir. Ahora estamos trabajando con las universidades para hacer lo mismo con los profesores universitarios, establecer un manual de guía, un decálogo, una formación de 20, 30 horas que les sirva para saber qué es lo que pueden hacer o no, con lo que acabaremos concienciando a los niños con el concurso, a los profesores en el colegio para que enseñen comportamientos correctos, a los universitarios cuando lleguen a la universidad, de tal manera que el calado que tengamos en la sociedad para que seamos respetuosos con los derechos de autor, porque el año pasado, voy a dar una cifra de memoria y me puedo equivocar, pero si no me equivoco, el sector editorial perdió por piratería cerca de 325 millones de euros. 325 millones de euros es lo que perdió el sector editorial español por la piratería. Es decir, tenemos que educar por la sostenibilidad de la creación y por la sostenibilidad del sector. Y luego, por último, tenemos un acuerdo con Radio Televisión Española,
y tenemos un programa todos los domingos a la 1 menos cuarto que se llama Creando, que es gerundio, donde también intentamos concienciar a la sociedad de cuáles son los mecanismos que se tienen para poder utilizar las obras de una manera lícita. Yo, por mi parte, no tengo nada más que decir. Estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas que nos hagáis. Sé que vamos fatal de tiempo, sé que y estamos cumpliendo con nuestra media hora. Si tenéis alguna duda, nosotros nos tenemos que ir porque tenemos el tren dentro de poco, pero nos vamos a quedar y si queréis os acercáis y lo solventamos. Si tenéis centros educativos, si tenéis algún tipo de duda de qué podéis hacer y cómo lo podéis hacer, de todas maneras, si queréis os dejo nuestros correos, es mmoran@cedro.org y el mío es psanchez@cedro.org. Como tengo un nombre fácil de recordar por el presidente del Gobierno, pues psanchez@cedro.org. Muchísimas gracias.